Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con la séptima clase a crochet para principiantes desde cero. Vamos a realizar aumentos y disminuciones. Aquí ya tengo previamente tejido dos líneas de punto alto y vamos a iniciar entonces con aumentos. Bueno, entonces ya tengo aquí 3 puntos altos. Entonces, digamos que en la labor que estamos haciendo tenemos que hacer aumentos de aquí en adelante. Los aumentos se hacen de la siguiente manera. Vamos a hacer lazada y aquí donde vemos el próximo espacio, si se dan cuenta aquí se ven los espacios, vamos a ingresar al próximo y vamos a hacer un punto alto normal. Normal. Listo. Ahora nos están pidiendo que hagamos un aumento. El aumento lo vamos a hacer dentro del mismo espacio donde realizamos el punto alto, o sea, acá. No nos vamos a ir acá, sino directamente acá en el mismo espacio. Entonces vamos a tomar lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2 y saco por 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un aumento. Hay dos puntos altos dentro del mismo espacio. Nuevamente vamos a este espacio, al próximo espacio, y digamos que nos están pidiendo nuevamente otro aumento. Vamos a tomar lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco por 2 y saco por 2. Entonces ya hicimos nuestro punto alto. Ahora vamos a hacer el aumento. El aumento entonces ingresamos aquí donde realizamos el punto alto, o sea este. Aquí mismo vamos a hacer el aumento. Tomamos lazada, ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Entonces ya tenemos uno y dos aumentos. Vamos a hacer nuevamente otro aumento acá. Vamos a tomar lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo y hacemos un punto alto normal. Ahora sí vamos a hacer nuestro aumento que sería en el mismo espacio donde realizamos el punto alto. Tomamos lazada, ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 aumentos, como se pueden dar cuenta. Vamos aquí al próximo espacio, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2 y dentro del mismo espacio hacemos el aumento. Entonces tomamos hilo, ingresamos al mismo espacio, sacamos por 2, sacamos por 2. Y estos son los aumentos con punto alto. Ahora les voy a explicar con punto medio. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos a ingresar aquí al próximo espacio, tomamos lazada, ingresamos, tomo hilo y saco por las 3. Vamos a hacer nuestro aumento, de igual manera ingresamos al mismo espacio, entonces tomamos lazada, en el mismo espacio ingresamos, tomamos hilo y sacamos por las 3. Ya tenemos un aumento. Vamos a ingresar aquí al próximo espacio, vamos a hacer un punto medio. Y ahora vamos a realizar nuestro aumento dentro del mismo punto de este espacio donde hicimos este punto medio, vamos a hacer el aumento. Ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo, sacamos por 3. Ahora en este espacio vamos a hacer nuestro punto medio normal y ahora debemos hacer el aumento. Entonces nuevamente tomamos lazada y dentro del mismo espacio tomamos hilo y sacamos por las 3. Entonces ya aquí, si se dan cuenta, tenemos 3 aumentos. 1, 2 y 3.
Ahora lo vamos a hacer con punto bajo. Y aquí vamos a realizar nuestro aumento. Entonces simplemente es en el próximo espacio, que sería este, ingreso, tomo hilo y saco por las dos. Ya tenemos nuestro punto bajo. Ahora vamos a realizar el aumento. Y de igual manera como lo hicimos anteriormente, ingresamos al mismo espacio, tomamos hilo y sacamos por dos. Nuevamente, aquí en el próximo espacio, un punto bajo. Y para hacer el aumento, dentro del mismo punto que hicimos el punto bajo, ingresamos, tomo hilo y saco por dos y ya tenemos el aumento. Nuevamente ingresamos aquí al próximo espacio con punto bajo y dentro del mismo espacio vamos a hacer el aumento. Entonces ingresamos, tomamos hilo y sacamos. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer nuestras disminuciones. Bueno, para las disminuciones vamos a trabajar, yo voy a trabajar con 1, 2, 3, aquí hice 3 líneas de punto alto y vamos a trabajar sobre esta línea. Entonces vamos a iniciar, voy a enseñarles dos maneras de hacer disminuciones. La primera es muy sencilla de realizar, simplemente, digamos aquí estamos trabajando con punto alto, en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto, en el próximo espacio normal, punto alto y aquí ya debemos hacer una disminución. Entonces podemos hacer lo siguiente, dejamos este espacio sin tejer y seguimos al próximo. Y tejemos normal aquí con punto alto. Aquí con punto alto normal y supongamos que tenemos que trabajar otra disminución, entonces tomo lazada, no voy a tejer en este, paso al siguiente y dejamos ese espacio. Y aquí ya tejimos normal, llegamos al final de nuestro tejido. Entonces, esta es la primera manera de hacer una disminución. Simplemente no tejemos en una cadena, sino tejemos en la otra y dejamos esa cadena en blanco. Ahora les voy a enseñar la segunda. Bueno, entonces aquí estoy trabajando con mi base de 3 líneas de punto alto. Aquí ya tengo 3 puntos altos y tenemos que hacer entonces disminución. Tenemos que empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tomar lazada y vamos a ingresar al próximo espacio, que sería este. Voy a ingresar, tomo hilo y aquí voy a sacar por las dos primeras. No voy a cerrar mi punto alto, lo voy a dejar ahí quietico en stand-by y me voy a dirigir aquí al próximo espacio. Entonces tomo lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo y voy a sacar por dos. Ahora aquí, como se pueden dar cuenta, tengo 1, 2, 3 cadenas y voy a sacar por las 3. Y aquí ya tenemos nuestra disminución. Entonces aquí seguimos normal con punto alto. Aquí seguimos con punto alto normal y ahora nuevamente tenemos que hacer otra disminución. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ingresar aquí al próximo espacio, lazada, ingreso, tomo hilo, saco por dos y me quedo ahí. Nuevamente, lazada y voy a ingresar aquí al próximo espacio. Aquí ya tejimos un medio punto, aquí vamos a ingresar, tomo hilo, saco por las dos primeras y aquí quedo con 3 cadenas. 1, 2, 3, tomo hilo y saco por las 3 y ya tenemos nuestra disminución. Aquí vamos a seguir, vamos a hacer un punto alto y aquí vamos a trabajar otra disminución. Entonces vamos a tomar lazada, ingreso al próximo espacio, tomo hilo,
y saco por las dos primeras y me quedo quietica. Nuevamente lazada y vamos a ingresar al próximo espacio. Aquí como es una esquina, vamos a tomar aquí en la primera cadena, tomamos hilo, voy a sacar por las dos primeras. Aquí tengo 1, 2 y 3 y saco por las 3. Y así serían las disminuciones. Si se pueden dar cuenta, el tejido ya empezó a disminuir y así serían las disminuciones con punto alto. Ahora vamos con punto medio. Bueno, ahora vamos a hacer disminuciones con el medio punto. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 puntos medios y voy tejiendo normal. Aquí vamos a iniciar nuestra próxima disminución. La disminución se hace aquí y aquí. Entonces vamos a ingresar la aguja, ingresamos al próximo espacio, tomamos hilo y nos quedamos ahí. Ahora vamos a ingresar aquí al próximo espacio, vamos a tomar lazada, ingresamos aquí al próximo espacio, tomamos hilo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 cadenas, ahora vamos a cerrar por las 5. Y aquí tenemos nuestra disminución. Ahora vamos a seguir tejiendo normal en el próximo espacio. Aquí vamos a seguir haciendo punto medio, normal. Y aquí vamos a realizar nuestra próxima disminución. La disminución la vamos a hacer aquí y acá. Bueno, entonces nuevamente lazada, ingreso aquí al próximo espacio, tomo hilo y me quedo ahí. Nuevamente lazada, ingreso aquí al próximo espacio, tomo hilo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y saco por las 5. Y así es como nos queda nuestra disminución de punto medio. Ahora vamos a hacerlo con punto bajo. Bueno, ahora vamos a hacer disminuciones con punto bajo. Aquí ya hice 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y aquí vamos a iniciar nuestras disminuciones. Vamos a trabajar en este espacio y vamos a trabajar en este espacio. Es muy sencillo, simplemente lo que vamos a hacer es ingresar nuestra aguja en el próximo espacio. Entonces aquí estoy normalita, digamos, aquí ya hice mi punto bajo normal. Vamos a ingresar la aguja sin lazada, sin nada, simplemente ingreso, tomo hilo y la dejo ahí pendiente. Nuevamente vamos a ingresar sin nada, sin lazada, simplemente ingresamos con nuestra aguja aquí al próximo espacio, tomamos hilo, tenemos 1, 2, 3 y sacamos por las 3. Y aquí ya nos quedaría nuestro aumento, perdón, nuestra disminución. Y aquí nos queda nuestra disminución. Ahora vamos a ingresar aquí, vamos a hacer simplemente un punto bajo normal. Y digamos que aquí tenemos que hacer otra disminución. Vamos a ingresar nuestra aguja, vamos a trabajar la disminución en este espacio y en este espacio. Entonces aquí no hay pierde porque están los espacios. Vamos a ingresar directamente con nuestra aguja, tomamos hilo y nos quedamos ahí quietecitos. Ahora vamos a pasar aquí al próximo espacio, vamos a ingresar con la aguja, tomamos hilo y tengo 1, 2 y 3. Ahora vamos a cerrar por las 3. Entonces lazada, tomo hilo y paso por las 3. Aquí ya tejeríamos normal y así es como nos queda. Bueno, espero que les haya gustado esta clase o este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo mucho amor.
Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.